Hola amigas y amigos, el día de hoy les voy a mostrar cómo tejer a crochet o ganchillo esta bonita capa, poncho. ¿Qué les parece? Está súper facilita y la pueden tejer en cualquier talla. Quiero mostrarles ya cómo ha quedado la estructura de este cuello. Está quedando súper bonito. Ahí en casita cuéntame cómo te está yendo. Así es como va a lucir en esta ocasión. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seleccionar cuál es el que quieres que quede en la parte de la espalda y cuál es el que quieres en la parte del frente. Pues para mí es igual. Vamos a tomar la hebra y voy a empezar aquí abajo en esta parte. Cruzo la hebra hacia arriba, hago una cadena y tejo un punto bajo, una cadena y un punto alto y dos cadenas. Voy a continuar aquí mismo porque estamos en una esquina haciendo un abanico para que sea la parte de los aumentos. Ahí está. Y después hago una cadena, me paso 3 y voy a ir haciendo rellenos. Una cadena, continúo tejiendo 3 y una cadena, ¿sí? Pasamos aquí y en este espacio tejo 3. Una cadena, me paso este que es como los enlaces o el cierre, y a donde está el espacio de la cadena continúo tejiendo. Ahora voy a quitar aquí un papelito que había dejado con las cantidades. Hago una cadena y continúo rellenando. Así nos va a quedar. Y vamos a seguir rellenando hasta llegar a este espacio. Recuerden dejar la cadena y vamos a continuar con 3 puntos altos, cadena, paso a la esquina, 3 puntos altos, cadena, me salto aquí el cierre, cadena y continúo. Ya tejí esta parte y ahora aquí está pues la unión. Me paso donde está este primer espacio, son los puntos altos aquí, una cadena, me paso este bloque y en el que sigue tejemos 3 puntos altos y una cadena. Ahora me voy a pasar aquí el cierre, que es el triángulo, y del otro lado empiezo a tejer así, una cadena, me paso este punto sin tejer y en el que sigue repetimos una cadena, paso y continúo. Y así vamos a tejer este espacio. Todo este vamos a tejer igual, ¿sí? Es rellenar hasta llegar aquí, a la otra esquina. Pero vean qué bonito quedó. Está quedando súper cute. Quiero mostrarles. Hasta aquí ya he terminado mi vuelta. Soltamos. Corto y vamos a llevarlo a donde está el punto alto, hacia atrás, y luego en el último punto que terminé
en el centro para formar la cadena y perder el pedacito de lana. Ahora vamos a tejer en esta parte. Yo creo que yo voy a empezar aquí en la parte de donde terminé. Aquí voy a seleccionar. Paso. Cruzo la hebra, una cadena, un punto bajo y aquí me paso al siguiente espacio y hacemos 2 puntos bajos. Siguiente, 2. Me voy a pasar aquí a la mitad donde está como esta unión y ahí voy a tratar de colocarle un punto. Y vamos a ir perdiendo el pedacito de lana que nos queda. Ahí está. Me paso a donde está la cadena. Hacemos 1. Siguiente punto. 1. 1. Voy a ir tejiendo así. Un punto. Así un punto bajo por cada punto. Hasta completar toda la vuelta. Y no hay que apretar, hay que tejerlo con una tensión media. Aquí ya perdí este pedacito de lana y ya podemos cortar. Aquí tejo punto, aquí tengo otra vez esta unión, paso aquí por la mitad de la unión donde se pueda colocar ahí un punto, hay que hacerle un espacio. A ver. Y hacemos el punto bajo y punto bajo. Así. Ahí está. ¿Sí? Ok, pues voy a hacer esto hasta completar toda mi vuelta. Una vez que lleguemos a este espacio que es la parte del frente, aquí vamos a pasar y voy a tejer aquí 1, 2 y 3. Este no lo voy a tejer en el centro porque me va a ser complicado, así es que paso y tejo 3, 3 y 3 y esta va a ser la única ocasión. Ya el resto continúo tejiéndolo de 2, 2. En la unión hay que colocarle 1 sobre la cadena, 1 y ya, continúo tejiendo 1 por cada espacio. Nada más regresé porque aquí se le van a poner 3. Aquí ya para finalizar vamos a pasar y hacemos 3. Y del otro lado, como nada más tenemos 1, vamos a agregarle 2. Y el que tenemos son 3. Con esto cerramos. Ahora para esta siguiente vuelta vamos a tejerle 9 cadenas. Vamos a pasar este sin tejer y en el que sigue tejo deslizado 1, siguiente punto, deslizo, deslizo y continúo tejiendo punto bajo, 1, 2, 3, 4 y 5. Solo para principiantes. Voy a marcar este punto solo para principiantes. Y este ya está tomado, me voy a pasar al que sigue, deslizo 1, deslizo en el que sigue, 2. Voy a girar. Y aquí donde está mi marcador es donde voy a tejer, así es que paso 1, 2, estos dos los paso sin tejer. Y aquí donde está marcado, tomo solo la mitad de la cadena y tejemos 1, 2, voy a marcar este solamente para que los principiantes puedan observarlo. No es necesario. 3,
4 y 5 puntos bajos. Y me quedan estos 3, no hay que perderlos de vista. Vamos a tomarlos. 1, deslizo, 2 y 3. Una cadena. Vamos a girar y tejemos el siguiente espacio con un punto deslizado. 1, 2, 3 y aquí tejemos 1, 2, 3, 4 y donde está este, que es el marcador, ahí tejemos el número 5. Ahora recordemos, si eres principiante, igual y marcas tu punto y este ya está tomado, en el que sigue deslizo. Siguiente van a ser 2 puntos deslizados y una de las cosas que te puedo recomendar, por ejemplo, si eres principiante, no necesitas colocar marcador, solamente cuentas 1, 2 y en el número 3 te pasas y luego ya puedes girar tu tejido. Y comienzas a tejer 5 puntos bajos y 3 deslizados. Esta es la manera más fácil para que nuestras amigas que son principiantes, por ejemplo, hacemos la cadena, pasamos y tomamos el punto y luego giramos. Y de esta manera va a ser más fácil tomar el punto y después girar. Tenemos 3 deslizados y luego nos vamos por 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Este ya está tomado, me paso al que sigue y deslizo 1. Hay que deslizarlos suaves, no hay que dejarlos holgados, pero tampoco hay que apretarlos. Del otro lado deslizo 2. Ya tengo estos 2 puntos deslizados y yo voy a tomar este. Y vuelvo a repetir. Y esto lo voy a hacer hasta completar todos los puntos. Va a quedar un cuello súper hermoso y con estos 3 puntos que son los últimos va a cerrar, pero lo va a dejar muy elegante. Para las amigas que quieren hacerle cuello de tortuga pueden agregarle más cadenas hasta obtener un total de 20 centímetros y luego ya para que doblen y les quede de 10 de ancho, ¿sí? O lo pueden dejar de menos si ustedes lo prefieren. Ahora sí que ahí en casita tú lo decides. Yo voy a completar la vuelta y regreso. Pero primero, a ver, voy a terminar este. Paso aquí, 1, 2 y así va a ir quedándonos, ¿va? Vean. Y ya se va armando el cuellito. Si quieres suéter, te dejo el enlace aquí abajo. Este lo puedes convertir en un suéter o en un poncho, que te dejo también el enlace aquí en la parte de abajo para que veas cómo hice las combinaciones. ¿Te parece? Voy a completar y regreso. Quiero mostrarles, ya he terminado todo alrededor, está quedando súper bonito. Y aquí en esta parte vamos a hacerle el cierre. Hago una cadena, tomo la mitad de la cadena de un lado y del otro lado voy a tomar el punto y deslizo. Voy a tomar de un lado, del otro y deslizo. Sí, es lo que vamos a ir haciendo. De un lado, del otro y deslizo. Ay, este lo voy a tomar bien, miren. Ahorita les voy a dar los colores que yo voy a emplear para que ahí en casita, si gustan saber exactamente cuál es el color que voy a estar combinando, pues tengan a la mano un lápiz y un papel, ¿va? Para que yo les dé el detalle y ustedes puedan adquirir los colores si lo prefieren. Recuerden, puede ser cualquier material.
que tenga cerca de casa y lo más importante, que se ajuste a las necesidades de su bolsillo. No tiene que ser la misma marca, ojo, porque ya saben que yo no trabajo con marcas, yo trabajo con ustedes. Así es que ustedes compren en su mercería favorita y sobre todo la que está más cerca de casa. Ahí está. Ya terminamos, así es como ha quedado la parte del cierre. Y ahora yo voy a emplear en esta ocasión a ver, no, vamos a dejarlo, no le voy a poner en naranja, hoy le voy a poner el color tinto, ¿sí? Es este material el que voy a utilizar, por si lo tienes cerca de casa y si lo quieres comprar, y si no, recuerden, el que tengan a la mano. Y este que se llama ardilla, es este como gris. Y este no trae etiqueta, este es color café, ¿sí? Cualquier cafecito. Entonces vamos a empezar. Voy a empezar por este bonito color en tinto. Empiezo en esta parte. Vamos en esta ocasión, a ver, voy a volver a colocar, a llevar y empezamos. Una cadena, un punto bajo, ajustamos este punto bajo y una cadena. Y dentro de este espacio vamos a tejerle un punto alto. 2 cadenas y 3 puntos altos. 2 y 3. Hacemos una cadena de separación y me paso y vamos a tejerle 1, 2 y 3. Vamos a estar haciendo rellenos. Una cadena, pasamos a donde está la cadena y volvemos a repetir. Esta parte ya vieron que está súper facilita. Una cadena y continuamos con el relleno. Y en la parte de los espacios, ahí ya como ya tenemos, miren, así nos va a quedar. Aquí ya hicimos la primera vuelta, entonces solamente es continuar tejiendo una cadena y repetimos, ¿sí? ¿Qué les pareció este paso a paso? Ya estamos en el final de él. Yo espero que les haya gustado bastante. A mí me ha estado encantando la combinación de colores. Espero que ahí en casita lo tejan junto conmigo. Yo voy a hacer toda esta vuelta y regreso para mostrarles cómo luce. Aquí ya estoy por finalizar. Voy a colocarle un punto. Y aquí en esta parte voy a cerrar con un punto deslizado. Pasamos, hacemos aquí una cadena y aquí paso, cruzo la lana hacia arriba y empiezo a tejer una nada más. Vamos a dejarle una cadenita y aquí en esta parte hay que ajustar este color, el color tinto. Ahí hacemos un punto bajo, ajustamos una cadena y repetimos 2 cadenas y continúo. En este caso, miren amigos, yo puedo llevarme este pedacito de hebra, pero el tinto lo tengo que dejar aquí para poderlo subir después, ¿sí? Entonces, porque miren, hay otra técnica que ya se las había mostrado, que es, por ejemplo, subimos este y cerramos aquí, pero aquí se va a notar. Entonces en esta ocasión no aplica esta técnica. Cerramos 2 cadenas, me voy a llevar este pedacito de lana, el tinto se queda aquí y aquí pasamos.
así. Y continuamos con el relleno. Una cadena y hacemos toda la vuelta de relleno. Vean qué bonito lucen los colores. Espero que en casita hayas seleccionado bonitos colores y que te estén gustando. Y así vamos a ir haciendo los cambios de color. Completo vuelta. Aquí al final hacemos un punto alto, cerramos donde está la cadena, el punto de la cadena, con un punto deslizado y voy a llevar esta hebra hacia arriba y deslizo. ¿Sí? Entonces aquí la estoy levantando y tomando donde está el punto deslizado. Ahí la voy a dejar. Me voy a pasar al siguiente punto, deslizo y deslizo. Ahí está, pero yo ya subí esta hebra. Ahora vamos a tomar esta que sigue. Paso, cruzo el mismo movimiento que el anterior. Ahí voy a hacerle una cadena, ajusto en esta parte y me llevo esta en color café. La gris no, la gris la voy a dejar ahí. Ahí está. Ajustamos y una cadena, y aquí recordemos que vamos a dejar el color gris, ¿verdad? Si acaso hacemos estos dos primeros puntos tomándolo, hacemos una, dos cadenitas, dejamos el gris aquí pendiente y pasamos y tejemos 3 puntos. Aquí ajustamos para que se vea bonito y no vamos a cortar. Aquí tenemos las hebras. Me voy a ir tejiendo esta vuelta como corresponde. Una cadena y continúo. Y la siguiente vuelta le va a corresponder el turno al color en tinto y luego subimos el gris y así lo vamos a estar haciendo. Voy a completar la vuelta por si alguna amiga tiene alguna duda. Aquí se pueda resolver. Aquí ya estoy por finalizar esta vuelta. Vamos a tejer aquí nuestro punto alto. Hay que ajustarlo, miren, hay que ajustar aquí lo más que se pueda el cierre y después voy a cerrar aquí sobre la cadena con un punto deslizado. Vamos a pasarnos al siguiente punto, deslizo, y aquí dentro de este espacio, ojo, antes de pasar por aquí creo que no les dije cómo, ¿verdad? Ok, vamos a levantar estas dos hebras, estas dos, las ponemos aquí y hacemos el punto deslizado. Esto para que suban las hebras. Y ahora vamos a tomar el color en tinto. Vamos a tomar el color tinto, pero primero vamos a hacerle otro acá, otro más. Paso. Y ahora sí, tomamos el tinto una vez que llegamos hasta acá. Tejemos una cadena. Aquí vamos a tomar estos dos y los voy a trabajar, miren. En la parte de abajo ajustamos el color en café, hacemos una cadena, ahí tomamos y tejemos el color tinto. Ahí vamos a dejar las dos hebras, estas dos, y dos cadenas y vamos a cerrar. Aquí tejemos normal. Y esto lo vas a ir haciendo vuelta tras vuelta hasta obtener el largo que necesitas. Y por la parte de aquí de abajo se va a ver así, pero por la parte de aquí de arriba no se va a ver dónde comienzas o dónde terminas. Vamos a ir aventajando y le vas a hacer los cambios de color que tú prefieras. También incluso puedes ir cortándolos. Tú lo decides, amiga. Lo que se te haga más bonito, se te haga más fácil, ahí en casita tú lo decides. ¿Te parece? Yo voy a ir subiendo así los colores y voy a irlos combinando estos tres colores
aventajo y en un ratito más regreso. Si hasta aquí este video te está gustando, espérate ver el final, amiga, que de seguro que te va a encantar cómo luce el resultado final. Está súper hermoso. Y otra cosa, ¿ya viste el suétercito? Tejido también con este mismo proceso. Si te lo perdiste, te voy a dejar aquí abajo el enlace, pero te dejo de una vez la fotito o un cortito de este video. Espero que lo disfrutes. Quiero mostrarles, amigas y amigos, ya cómo ha quedado el resultado final de esta bonita capa. ¿Qué te parece cómo luce? Yo espero que te haya gustado y que me acompañes a tejerla. Recuerden que les voy a dejar el primer enlace en el primer comentario y también en la descripción del video. Yo con esto me despido como siempre, de verdad espero que haya sido de tu agrado. Si te gustó, apóyame compartiendo en redes sociales, con tus familiares, con tus amigos, en tus grupos de Facebook y nos vemos en un próximo video. Y muchas gracias a todas las amiguitas que estoy leyendo, que me dejan sus comentarios, son súper constantes. Mil gracias por su apoyo. Si eres nueva en el canal, bienvenida y también te invito a dejar tu comentario. ¿De qué país me ves? Déjame tu comentario. Nos vemos hasta la próxima. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Yo soy Mari Rolón y estás en mi canal de Todo en Crochet.